Mi esposo y yo estamos viendo la serie Bolívar en Netflix sobre la vida de Simón Bolívar. Estamos aprendiendo mucho. Y hemos aprendido que obviamente Simón Bolívar creía en la libertad, quería libertar a Sudamérica de los abusos del rey de España, de la corona. Entonces armó una campaña yendo a varios lugares para pelear contra el ejército realista y botarlo del continente, poco a poco. Entonces va a un lugar y vence el ejército y establece el gobierno, quizás deja una persona encargada y se va a otro lugar para hacer lo mismo. Pero resultó, aprendimos esto, que no es sorprendente que en algunos de esos lugares ya liberados surgieron problemas. Rebelión u otra cosa, cosas que amenazaban la libertad que se había ganado. Entonces, las personas ahí que estaban de parte de Bolívar a veces preguntaban, ¿dónde estará el libertador? Bolívar, necesitamos que él esté aquí para resolver esta situación, para que sobreviva la libertad aquí y en toda Sudamérica. Pero por más grande que fuera Bolívar, no era omnipresente, no era omnipotente, no fue fácil para él. Creo que podríamos, al ver a nuestro alrededor y ver la miseria, el caos de este mundo, las divisiones en la iglesia, los problemas y dificultades que tenemos en nuestras propias vidas, podríamos fácilmente hacer semejante pregunta: ¿dónde estará Jesús? Que todo se viene abajo. En Efesios 1, Pablo nos asegura que Jesús está exactamente donde debe estar, que está exactamente donde necesitamos que Él esté. Meditemos ese texto. Él dice: pido también que sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Crees que los discípulos de Jesús tenían un poco de miedo cuando vieron a Jesús ascender visiblemente al cielo? Él se va. Yo creo que sí, yo creo que quizás pensaban, ¿cómo puede ser esto bueno para nosotros? ¿Cómo va a sobrevivir la iglesia? Jesús se va. En ese momento no entendieron plenamente el plan de Dios. ¿Cómo cabía la ascensión de Jesús o su salida de este mundo en el plan de Dios? Es importante que nosotros comprendamos eso también, porque confesamos, creo que Jesús ascendió, se sentó a la derecha del Padre Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Primero, tenemos que saber o recordar que desde el momento de su concepción en María, Jesús tiene dos naturalezas, divina y humana. Siempre ha sido Dios, y esa naturaleza divina, pero adquirió una naturaleza humana. Pero no hay dos Jesús, hay un solo Jesús, Dios y hombre, en una misma persona. Y hay entre esas dos naturalezas dentro de Jesús una comunicación. Las características de Dios, de su naturaleza divina, sea el poder hacer todo, saber todo, estar presente en todas partes, se comunican a la naturaleza humana de Jesús. Por eso Jesús, aun cuando estaba aquí en la tierra, era omnipotente. Podía hacer todo, sabía todo, era omnipresente como hombre.
pero no hizo esas cosas. Él se humilló a sí mismo. Él dejó al lado el uso constante de sus características de Dios y vivió como un hombre común y corriente usando esas características de vez en cuando fuera necesario. Se humilló a sí mismo, dejando atrás o al lado todo ese poder, gloria, omnipotencia, etcétera, para libertarnos de nuestros pecados. Porque Dios no puede ser arrestado, no puede ser condenado, enjuiciado o crucificado. Pero Dios y hombre, y cuando no usa ese poder, sí. Entonces nos salvó humillándose a sí mismo. Y esa humillación terminó cuando fue sepultado. ¿Y cuando empezó la exaltación? Si estuviste aquí la vez pasada, el domingo pasado, aprendimos que se exaltó. El primer paso era su descenso al infierno. Parece extraño, ¿no? Pero no ascendió para sufrir más, sino para proclamar su victoria. Él descendió como el libertador que proclamó su victoria al diablo y a todos los que estaban en el infierno. Y después salió de la tumba. El tercer paso de su exaltación es su ascensión al cielo y sentarse a la derecha de Dios. Pero, ¿qué significa eso? Debemos hacer la pregunta, ¿qué significa sentarse a la derecha de Dios? Básicamente, significa tener todo poder en el universo. La diestra de Dios, la derecha de Dios, no es un lugar, es una actividad. Vemos esto en el Salmo 118. La diestra del Señor es exaltado. La diestra del Señor realiza proezas. Entonces, como Dios, Jesús siempre ha sido omnipotente. Pero ahora, en el cielo, también como hombre, ejerce esa omnipotencia. Como el Dios hombre que vino aquí, sufrió, se humilló, ahora está exaltado. Entonces no hay ningún poder que sea superior a Él. En tu opinión, ¿quién es la persona más poderosa del mundo? No sé. Quien quiera que sea, su poder no es nada comparado con el de Jesús. ¿Cuál es la fuerza más grande del mundo? Los huracanes, los terremotos, bombas nucleares, Donald Trump. No importa, porque ninguna fuerza tiene más poder que Jesús. Su poder no es nada comparado con el de Jesús. Y hay personas con poder en este mundo y cada día vemos cómo ellos abusan de su poder, ¿no? No siempre usan su poder y autoridad para el beneficio de la gente, sino a veces para beneficiarse a sí mismos. Pero ¿cómo se comporta Jesús? Pablo continúa diciendo, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio todo como cabeza de todo a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Esta es la iglesia? ¿Este edificio? No, ¿qué es? Nosotros, los que creemos en Jesús, somos la iglesia. Entonces, ¿qué dice aquí? Que a favor, ejerce su favor a favor, su poder a favor de los que creemos. Y abajo, cuando dice lo dio como cabeza de todo a la iglesia, se puede traducir también para el beneficio de la iglesia. Entonces, no hay nada que Jesús haga que no sea para el beneficio de los que creen en Él. Nada. No hay nada que Jesús haga que no sea para el beneficio de ti que crees en Él. Nada. En absoluto. Pero a veces no nos parece así. Uno podría preguntar, ¿cómo puedo creer? ¿Cómo se supone que yo crea que Jesús reina sobre todo para mi bien cuando mis seres queridos murieron repentinamente, violentamente, en el derrumbe en Surfside, mientras dormían? ¿Cómo puedo creer que Jesús reina sobre todo para mi bien cuando un amigo mío murió del COVID porque no tenía acceso a una vacuna, cuando muchas otras personas sí tenían ese acceso?
¿Cómo puedo creer que Jesús reina para mi bien cuando vivo en un país donde hay una dictadura que me quita la libertad y se abusa de mí de tantas formas? ¿Cómo? ¿Cómo voy a creer esto? Si tuve que salir del país que amaba para venir a otro, a un país extranjero, a vivir, siendo exiliado. O si me cuesta tanto ganar suficiente dinero para alimentar a mi familia cada día. O si mi negocio quebró, o si estoy lidiando con una enfermedad seria. ¿Cómo puedes decir que Jesús reina sobre todo para mi bien si sufro estas cosas? No puedo verlo. No puedo verlo, pero veo mi situación y la situación de muchas otras personas y eso me hace creer que o Jesús no reina o no ama. En la serie Bolívar, Simón tiene una amante, ¿cómo se llama ella? Usted sabe. Manuelita Sáenz, ¿ok? Y voy a mencionar esto, pero la Biblia, Dios no aprueba relaciones así. Tu amante debe ser tu cónyuge, no cualquier persona, ¿ok? Pero en la serie, ella lo tiene como amante y para Manuelita, él es todo. Ella no quiere ningún otro hombre, pero no está segura si él se siente así también, porque hay rumores de que el Libertador tiene muchas amantes. Y parece que él no ha querido comprometerse completamente con ella, y eso le preocupa. Pero en el último episodio que vimos, el número 51, yo creo, 60 episodios, por fin el Libertador dice, esta es mi mujer. Supongo que quería decir, no tengo ninguna otra, esta es mi mujer. Pero en nuestro caso fue completamente diferente. El día de nuestro bautismo, Jesús, el Libertador, el Hijo de Dios, el que reina sobre el universo, dijo, este es mi hijo. Lo amo. Este hijo ahora pertenece a mi familia. Quiero que esta persona esté conmigo para siempre. Jesús no podría estar más comprometido contigo. Él lo es. Nadie podría amarte más que Jesús. Pero a veces dudamos de su compromiso cuando vemos estas cosas. A veces el mundo nos convence de que, no, si Jesús realmente nos amara, cambiaría todo ahora mismo. Si hubiera un Dios, no habría tantos problemas en el mundo. Y a veces, ¿qué pasa? A veces inconscientemente buscamos otros amantes. Aunque Jesús nos ama más que cualquier otra. Buscamos otros amantes para confiar. O sea, confiamos más en el gobierno, en los políticos o en la política, en nuestra sabiduría, en nuestros esfuerzos. O en la evolución de la tecnología y la medicina, que supuestamente nos darán un paraíso en el mundo. Confiando en que aquí hay mi confianza. Mantenemos a Jesús al lado, a distancia. Y alejar a Jesús es un error fatal. Porque Él es el Libertador, el único. Jesús nos ama tanto que Él, siendo Dios, permitió que un corrupto gobernador romano, Poncio Pilato, mencionamos su nombre en el credo también, que Él lo condenara a muerte. Y mientras Pilato lo interrogaba, Él le preguntó, ¿eres un rey? ¿Y cómo respondió Jesús? Sí, pero dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús nunca dijo que había venido a este mundo para transformarlo en un paraíso o para reinar sobre todas las otras naciones para obligarlos a hacer su voluntad, para que trataran justamente a las personas. Nunca dijo eso. Dijo, mi reino es de este mundo. ¿Dónde quiere Jesús reinar? En tu corazón. Quiere que confíes en Él como tu único libertador, tu única entrada al cielo. ¿Por qué? Porque Él quiere darte un lugar mucho mejor que este. Y por eso te libertó, para darte eso. No lo puedes ver
ahora y no puedes ver ese reino, pero sabes que Jesús ha obrado en ti si crees en Él. Si tienes fe en Él, significa que Él puso esa fe ahí, Él obró poderosamente en ti. Entonces, eso es lo que necesitas, porque tienes eso. Y no lo puedes ver ahora. Entonces, lo que necesitamos es lo que Pablo pide para los efesios. Él dice esto: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que creemos. ¿Qué quiere Dios que veas? No con los ojos físicos, sino los ojos de la fe. Cuánto Dios te ama. Él quiere que veas y creas que Él ha perdonado todos tus pecados. Él ha quitado completamente tu culpa por medio de Jesús. Él quiere que veas que hay un reino glorioso, 1,000,000 de veces mejor que este mundo que te espera. Será un reino espiritual y físico, nuevo cielo y nueva tierra. Ya te pertenece por la fe en Jesús. Pero ¿qué pasa? Necesitamos que Él nos abra de par en par los ojos de nuestro corazón, cada día más y más, para que veamos esa verdad, porque si no, se nos olvida, se nos pasa del corazón. ¿A Jesús sí le importa mi vida física? Sí, claro. Él te dio la vida física, es su regalo a ti. La vida física, material, terrenal es preciosa, pero no es la única vida que hay. Y Jesús te promete un paquete de poder. Dice, te daré lo que necesitas para tu cuerpo y para tu alma, para tu vida material y para tu vida física, pero tu vida espiritual es más importante, porque sus beneficios perduran para siempre. En Lucas 9 dijo, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o destruye a sí mismo? Entonces, ¿cuánto valdría ser la persona más rica o famosa del mundo e ir al infierno? Nada. Entonces Jesús dice, yo haré lo que necesitas. Jesús reina para tu beneficio. Tú eres padre, si eres padre para el beneficio de tu hijo. No le vas a dar una cosa, puede ser que él lo quiera, pero si le va a hacer daño, no, absolutamente no. Y así es Jesús, Él reina para nuestro bien. Entonces, si hay algo beneficioso para nosotros, nos lo dará. Pero si es perjudicial para nuestra relación con Él, para nuestra fe, no, de ninguna manera. Y podemos darle gracias por eso. Entonces, wow, Jesús reina sobre todo. Podemos estar seguros de que Él está en el lugar correcto para siempre hacer el bien para nosotros. En el versículo 22 y 23, Pablo nos dice algo sorprendente. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Dice, la iglesia, nosotros somos la plenitud de Jesús, que llena el universo. Esa palabra griega, plenitud, puede indicar algo que llena o algo que es llenado. ¿Nosotros llenamos a Jesús o somos llenados por Jesús? Creo que son las dos cosas. Pero increíblemente, nosotros llenamos a Jesús, nosotros completamos a Jesús. Jesús no está completo sin nosotros. ¿Por qué? No porque Dios necesite algo, no necesita nada. No está completo sin nosotros, porque nos eligió para ser suyos. Antes de la creación del mundo, nos llamó por medio de nuestro bautizo, nos hizo sus hijos, nos dio su reino. Y quiere pasar toda la eternidad con nosotros. Somos miembros de su mismísimo cuerpo. ¿Cuántos de ustedes vinieron aquí sin un miembro de su cuerpo? Es posible, se ha perdido, pero intencionalmente no lo haríamos, no dejaríamos el brazo en la casa antes de venir a la iglesia, ¿verdad? Nuestros miembros nos acompañan. Entonces, Jesús no está completo sin nosotros. Increíble.
Si Él parece estar lejos, no está. No puede estar más cerca de lo que es ahora. Para terminar, muchas veces decimos, me falta esto o aquello. Ojalá que tuviera más de esto, más dinero, más posesiones o más palanca, un mejor trabajo, más inteligencia. Y si tuviera eso, estaría completo, tendría lo que necesito, estaría contento. Pero escuché la historia de un señor francés, historia real, que casado, con hijos, pero un día siente una debilidad en la pierna izquierda. Entonces va medio cojo al doctor y le hacen estudios y el doctor lo llama y dice, ven aquí, siéntate. Y le da una noticia asombrosa. Le dice, señor, le falta la mayoría de su cerebro. No está, no existe. Una pequeña porción se queda. ¿Cómo así? ¿Cómo podía este hombre estar vivo con una pequeña porción de su cerebro? Resultó que cuando era niño tenía líquido en el cráneo, entonces le habían puesto tubos para que saliera el líquido. Pero cuando tenía 14 quitaron los tubos. Pero el líquido se fue amontonándose dentro del cráneo y fue como destruyendo el tejido de su cerebro. Pero además de esa pierna débil, la cual los doctores curaron, y una inteligencia un poco más baja que lo promedio, realmente no sufría ningún efecto malo de eso. Uno pensaría que, bueno, necesito todo mi cerebro para funcionar y para existir, para aparentemente no. Podemos existir con mucho menos, ¿no? Nosotros llenamos a Jesús, pero Él promete llenarnos a nosotros todos los días. Si me siento vacío, estoy lleno, porque Jesús me llena, porque Jesús me da todo lo que necesito. Si creo que falta algo en mi vida, puede ser que sí, y se lo puedo pedir, pero puede ser que no. Puede ser que Él me diga, no, Esteban, estás bien así. Te sientes vacío, pero estás lleno, porque yo te lleno con mi amor, mi perdón, mis promesas, y tienes todo lo que necesitas. Podemos estar seguros de que Él nos llenará de lo que necesitamos y también de su Espíritu para que lo reconozcamos, para que lo creamos. Hermanos, que Dios abra de par en par los ojos de nuestro corazón, más y más cada día, para que sepamos que Jesús está exactamente donde debe estar, donde necesitamos que Él esté. Y si Él hace eso, nunca tendremos que preguntar, ¿dónde estará Jesús? Porque sabremos que nuestro libertador reina sobre todo para nuestro beneficio. Amén. Amén. Que su paz llene tu corazón y tu mente hoy, mañana y siempre.